¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa la palabra profundo? No me refiero a una piscina, ni siquiera a un lago profundo de esos que aparecen en las postales de invierno. Hablo de un lugar donde la luz del sol se convierte en un recuerdo lejano y casi místico, un lugar donde la presión es suficiente para aplastar un coche de acero reforzado como si fuera una simple lata de refresco y donde la vida, para sobrevivir, tuvo que transformarse en algo que apenas podemos reconocer como biológico. A menudo, la vastedad del espacio exterior con sus galaxias y agujeros negros captura nuestra imaginación como el último bastión del misterio. Pero la verdad es que el mayor y más aterrador desconocido no está a años luz de distancia. Está aquí mismo, bajo la superficie azul que cubre el 70% de nuestro propio planeta. Es un dato perturbador, pero es una realidad científica. Hemos explorado la superficie de la Luna y de Marte con mucho más detalle que el fondo de nuestros propios océanos. Y cuanto más descendemos, más se transforma la vida, no en algo hermoso ni familiar, sino en algo que parece haber sido extraído de una pesadilla cósmica o de las páginas más oscuras de la literatura de terror. El título de este vídeo no es una exageración, cuanto más profundo, peor se pone. Y la razón es la más inquietante de todas: las criaturas de las profundidades no son monstruas por elección o maldad. Son la manifestación física de las leyes más brutales de la física y la biología llevadas al límite absoluto de lo posible. Son en lo que la vida se convierte cuando se ve obligada a renunciar a todo lo que nosotros consideramos normal. Para entender por qué la vida se vuelve tan extrema, primero debemos mapear este infierno acuático paso a paso. El océano se divide en zonas, y cada una de ellas impone un conjunto de reglas de supervivencia más severas que la anterior. Comenzamos en la zona epipelágica, de 0 a 200 metros. Esta es la capa superficial, el mundo que conocemos y amamos. Aquí la luz del sol brilla con fuerza, la fotosíntesis sostiene la cadena alimenticia y encontramos a las ballenas, los delfines y los arrecifes de coral. Es un mundo de color, velocidad y abundancia, donde la vida todavía sigue nuestras reglas de estética y biología. Pero a partir de los 200 metros, la situación cambia drásticamente. Entramos en la zona mesopelágica, también conocida como la zona de penumbra. Aquí es donde comienza realmente el descenso al terror. La luz solar aún llega, pero es tan débil que es físicamente imposible que ocurra la fotosíntesis. Es un mundo de sombras perpetuas donde la temperatura cae de forma drástica y la presión empieza a apretar cada centímetro de tejido vivo. Es el hogar del pez hacha, una criatura con el cuerpo comprimido lateralmente y ojos tubulares que siempre apuntan hacia arriba, buscando desesperadamente la silueta de alguna presa contra la débil luz azul que llega desde la superficie. En esta zona también vive el calamar vampiro, cuyo nombre científico es Vampiroteutis infernalis, que significa literalmente calamar vampiro del infierno. A pesar de su nombre, no chupa sangre, pero su apariencia con una membrana que parece una capa negra y espinas en sus tentáculos nos advierte que hemos dejado atrás el mundo de la luz para siempre. Al cruzar los 1000 metros, llegamos a la frontera de la zona batipelágica o la zona de medianoche. A partir de este punto, la oscuridad es absoluta y total. Ni un solo fotón del sol llega aquí. La única luz que existe es la bioluminiscencia, luz química producida por los propios animales mediante bacterias simbióticas para engañar, cegar o cazar. En este reino, la biología empieza a distorsionarse de formas que desafían la lógica. Aquí habita el pez pescador, un ser que parece una cabeza gigante con dientes. Lo que es verdaderamente aterrador es su método de reproducción. El macho de esta especie es mucho más pequeño y carece de sistema digestivo funcional. Su único objetivo es encontrar a una hembra por el olor, morder su vientre y fusionar sus tejidos y su sangre con ella hasta convertirse en un órgano más de su cuerpo. Es una existencia de horror absoluto donde el individuo deja de existir para ser un simple parásito reproductivo para el resto de su vida. Por debajo de los 4000 metros entramos en la zona abisal, un desierto de lodo y oscuridad que se extiende por kilómetros. Pero el verdadero final del camino está en la zona Hadal, llamada así por el dios del inframundo, Hades. Esta zona incluye las fosas oceánicas, como la fosa de las Marianas, que alcanza profundidades de casi 11.000 metros. Aquí, la presión es de unas 8 toneladas por pulgada cuadrada, equivalente a que una persona intente sostener 50 aviones Boeing 747 sobre su cabeza. A esta profundidad, los huesos de calcio comunes se disolverían por la química del agua, por lo que criaturas como el pez caracol han evolucionado esqueletos de cartílago y proteínas especiales que evitan que sus células se colapsen. Se alimentan de la nieve marina, que no es más que una lluvia constante de piel muerta, heces y cadáveres descompuestos que tardan semanas en caer desde la superficie.
Es un mundo que se alimenta literalmente de la muerte del mundo de arriba. En este nivel de profundidad, la vida no solo depende de lo que cae de arriba. Existen las llamadas fuentes hidrotermales o fumadores negros. Son grietas en la corteza terrestre que escupen agua a más de 400 grados centígrados llena de metales pesados y azufre. Aquí, la vida no usa el sol, sino la quimiosíntesis. Encontramos gusanos de tubo gigantes, de más de 2 metros de largo, que no tienen boca ni estómago, sino que viven en simbiosis con bacterias que procesan químicos tóxicos. Es un ecosistema que podría sobrevivir aunque el sol se apagara mañana. Es lo más parecido a un planeta alienígena que encontraremos jamás sin salir de la Tierra. Por siglos, este mar profundo fue el origen de mitos que hacían que los marineros más valientes se negaran a navegar de noche. El Kraken fue siempre el rey de estos miedos, una bestia capaz de envolver barcos enteros. La ciencia oficial se burló de estas historias durante décadas, tratándolas como alucinaciones de hombres cansados. Sin embargo, en 1861, el barco francés Alecton cambió la historia para siempre. Cerca de las Islas Canarias, se toparon con un calamar gigante real en la superficie. La lucha duró horas. Aunque el animal escapó, los trozos de carne recuperados obligaron a la ciencia a bautizarlo como Architeuthis dux. Pero el calamar gigante no es el más grande. En el abismo vive el calamar colosal, una bestia que puede pesar más de 500 kilos y tiene ganchos giratorios en sus tentáculos para desgarrar la carne de los cachalotes en batallas épicas a 3 kilómetros de profundidad. El miedo volvió a cobrar vida en el año 2020. Una expedición financiada por Ocean X en las profundidades del Mar Rojo estaba utilizando un RV para explorar un naufragio antiguo. De repente, una silueta masiva apareció en las cámaras. Un calamar de proporciones asombrosas emergió de la negrura para observar el robot. No fue un ataque violento, sino algo peor, una inspección inteligente. Sus ojos, del tamaño de pelotas de baloncesto, procesaban la luz de los focos con una curiosidad que resultaba ajena y fría. Este encuentro nos recordó que no sabemos qué hay allá abajo, pero ellos definitivamente nos están observando cuando bajamos. Y luego está el misterio del blob. En 1997, la NEAR registró el sonido más potente de la historia oceánica. Un estruendo de frecuencia ultra baja que se escuchó a través de todo el Océano Pacífico. Los biólogos que analizaron la onda sonora quedaron en shock. Tenía todas las características de un sonido animal, pero para producir tal potencia, la criatura tendría que ser al menos 3 veces más grande que una ballena azul, el animal más grande que jamás ha existido en la Tierra según nuestros registros. Aunque años después se dijo que pudo ser un icecuaque, muchos expertos siguen debatiendo si hay algo orgánico y masivo durmiendo en las llanuras abisales, algo que todavía no hemos despertado. La pregunta que siempre surge es, ¿por qué son tan horribles? ¿Por qué la naturaleza creó algo como el tiburón duende con su mandíbula proyectable que parece un alienígena o el pez víbora con dientes tan largos que no le caben en la boca? La respuesta es la eficiencia brutal. En el abismo no hay lugar para la belleza o la simetría. Si tienes una oportunidad de comer cada 6 meses, necesitas dientes que aseguren que la presa no escape. Si no hay luz, necesitas sensores eléctricos o una bioluminiscencia que actúe como una trampa mortal. El pez borrón o blobfish es el ejemplo perfecto de esto. En su hábitat, a 1000 metros de profundidad, es un pez perfectamente adaptado con una carne gelatinosa que flota sin gastar energía. Solo se vuelve esa masa fea cuando lo sacamos a la superficie y su cuerpo estalla internamente por el cambio de presión. Nosotros somos los que lo convertimos en un monstruo al sacarlo de su mundo. Incluso existe el gigantismo abisal, un fenómeno donde especies pequeñas en la superficie se vuelven gigantes en el fondo. El isópodo gigante es esencialmente una cochinilla de jardín, pero en el fondo del mar crece hasta el tamaño de un perro pequeño. ¿Por qué ocurre esto? Debido a la temperatura cercana a la congelación, su metabolismo es extremadamente lento, lo que les permite vivir décadas y crecer continuamente en un entorno con menos depredadores. Es un mundo donde el tiempo parece detenerse y la vejez es un concepto diferente. Pero quizás lo más aterrador no es la biología de estos seres, sino nuestra propia huella. En la fosa de las Marianas, a 11 kilómetros bajo el nivel del mar, en un lugar donde la luz nunca ha llegado desde que se formó el planeta, los exploradores encontraron algo perturbador, una bolsa de plástico de una marca de supermercado y rastros de microplásticos en los estómagos de los anfípodos. El abismo ya no es virgen. Hemos contaminado el último refugio del planeta antes de entender siquiera quién vive allí. La NASA tiene planes detallados para colonizar Marte, pero la NAA y otras agencias solo han mapeado el 5% del suelo marino.
Estamos mirando a las estrellas mientras ignoramos que bajo nuestros pies hay un reino alienígena activo y sufriendo. El océano profundo es un sistema cerrado que no siempre se mantiene cerrado. A veces, las corrientes o la falta de alimento empujan a estas criaturas hacia arriba. Cuando los pescadores encuentran seres con ojos que explotan y estómagos invertidos por el cambio de presión, están viendo un fragmento del infierno que ha subido a visitarnos. El abismo es un recordatorio de que la Tierra no nos pertenece por completo. Es un sistema que permite nuestra existencia en una delgada capa de luz en la superficie, pero debajo de nosotros, la presión y la oscuridad mandan con puño de hierro. Al final, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué sucede cuando el abismo decide mirar hacia arriba? Hemos pasado décadas buscando señales de vida en otros planetas, enviando sondas a millones de kilómetros de distancia, esperando una señal de radio del espacio profundo. Pero tal vez el contacto que tanto tememos o esperamos no venga del cielo, sino de abajo, del silencio absoluto de las fosas oceánicas. El 95% del océano sigue siendo una página en blanco, una oscuridad llena de ojos que han evolucionado para ver lo que nosotros no podemos. La próxima vez que estés en la playa y sientas algo frío rozar tu pie, o cuando mires ese azul profundo que parece no tener fin en el horizonte, recuerda que no estás solo. Algo allá abajo, a kilómetros de profundidad, está respirando, está esperando y, sobre todo, está perfectamente adaptado para un mundo donde nosotros no duraríamos ni un segundo. ¿Estaríamos preparados para saber qué hay en el fondo? Quizás la ciencia nos ha dado explicaciones lógicas para sonidos como el bloop o para la forma del kraken solo para que podamos dormir por la noche. Pero la oscuridad es vasta, es antigua y, definitivamente, está llena de cosas que nunca han visto el sol. Piensa en eso la próxima vez que te sumerjas en el mar.